mensaje que nos puede ayudar mucho a ver de qué manera la Biblia nos enseña, o Dios mismo nos enseña, de qué manera podemos venir delante de Él. De qué manera podemos venir delante de Dios. Y por lo tanto, yo les exhorto que me acompañen en esta oración antes de empezar este tiempo del mensaje. Padre, gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos das, por las bendiciones que tú nos das. Y este momento es una gran bendición para nuestras vidas, porque este es el momento en que yo como pastor simplemente voy a anunciar lo que tú has dejado en tu palabra. Es tu voz, es tu mensaje, es tu enseñanza. Ayúdame, Señor, en el Espíritu Santo, que yo me mantenga en esa línea en la cual viene de tu pensamiento, viene de tu voluntad y viene de tu propósito. Padre, aquí estamos todos. Este mensaje no es solo para los padres, es para todos nosotros, porque todos venimos el día de hoy a tu presencia. Señor, guíanos, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, que este mensaje haga fruto en nuestros corazones y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vemos dos figuras allí, ¿verdad? Dos personas, Caín y Abel. Uno trae un corderito, el otro trae frutos de la tierra, ¿verdad? Las cosechas de la tierra. Pero en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 7, hay algo interesante que necesitamos hoy día descubrir en el Señor, que es venir con fe a la presencia de Dios. ¿Qué es venir con fe a la presencia de Dios? Y justamente esta historia real, ¿verdad?, de dos hermanos que vienen a la presencia de Dios. Vamos a ver cómo Dios recibe su deseo de venir delante de Él. Vamos a ver cómo Dios recibe a cada uno de ellos y cómo el Señor nos recibe a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Así que si me ayudas de repente subiéndole un poquito, mi hermano, no sé, me siento como la voz cerrada. A ver, allí creo que está ahí mejor. Muchas gracias. Versículos 1, desde el 1 al 7 vamos a leer. Yo tengo aquí Reina Valera. Y vamos a leer desde la pantalla, que es Reina Valera del 60 también, ¿verdad? El que tengo aquí conmigo es Reina Valera del 77, pero vamos a leer del 60. Dice la palabra: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Oigamos lo que dice Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo.
Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Palabra de Dios. Vamos a ir de a poquito, ya que son 7 versículos. Miren lo que dice el versículo 1 y 2, o por lo menos enfoquémonos en el versículo 1 y 2. Después que Adán y Eva pecaron, Dios había prometido que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás, de la simiente del diablo, ¿verdad? De Satanás. Adán y Eva, después de ser expulsados del Edén, creyeron y confiaron en la promesa de Dios. Nunca dejaron de creer en la promesa de Dios. Y nosotros vemos en el versículo 1 que justamente Eva se siente contenta por haber dado a luz a Caín. Concibió a Caín. ¿Y qué dice Eva? Habiendo creído en la promesa de Dios, de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la víbora, de la culebra, del enemigo, del diablo. Y claramente vemos ahí que dice Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y dice, después de dio a luz, dice, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Eva reconoce que ha tenido un hijo con la ayuda de Dios, por la promesa de Dios. Entonces, si analizamos esas palabras, vemos que Eva creyó en Dios cuando Dios hizo su promesa, por supuesto, después que ellos habían pecado. Y en el versículo 2, vemos que Dios es bueno con ellos, con Adán y con Eva, porque después de haber pecado, no murieron. Físicamente estaban vivos. Y más bien, en vez de aniquilarlos, destruirlos, ¿qué hace Dios? Les concede seguir viviendo y seguir multiplicándose. La gracia de Dios. No es que Dios un día dice sí, mañana dice no, sino olvídese que Dios es inmutable. Uno de los atributos de Dios es ser inmutable. Él nunca cambia. Y por lo tanto, Adán y Eva, en vez de morir, ¿qué hace Dios? Les concede seguir viviendo y multiplicarse, porque Dios tiene un plan. Dios siempre tuvo un plan. No es que lo que hicieron Adán y Eva lo sorprendió y él tuvo que cambiar de planes. Plan A, no funcionó plan A, vamos a poner a funcionar plan B. No. Mis hermanos, Dios les concedió multiplicarse. Y Dios en su gracia los bendijo con 2 hijos, Caín y Abel. Con 2 hijos, Caín y Abel. Entonces, ¿qué es eso? Esa es la señal de que Jehová sigue llevando a cabo su plan de redención para la humanidad. Ahora Dios va a ir mostrando cómo Él va desarrollando su plan de redención que se cumpliría totalmente en Jesucristo. Pero desde Génesis ya vemos el plan de Dios en pleno desarrollo. Y cuando vemos nosotros, por ejemplo, el versículo 2, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Cada uno de ellos hacía una labor. ¿A qué se dedicaban los hermanos? Abel era pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra, campesino, ¿verdad? Trabajando la tierra. Entonces, imagínense la labor pastoral de Abel. En esos tiempos, o en nuestros países, sobre todo en las cordilleras de los Andes, todavía hay pastores. En algunas partes del Medio Oriente todavía hay pastores. ¿Cuál es la labor de un pastor? Es llevar al rebaño a lugares donde puedan alimentarlos, es cuidarlos, defenderlos de los animales feroces. Esa era una de las labores que hacía Abel como pastor de ovejas. Pero entonces vemos a Caín, un labrador de la tierra, un campesino, un agricultor que trabajaba la tierra en pleno sol, en pleno calor, trabajando la tierra.
Y entonces vemos ahí que ambos trabajos fueron agradables a Dios. Ambos trabajos fueron agradables a Dios. Pero por la entrada del pecado, ojo, por la entrada del pecado, Caín y Abel ni eran santos ni eran perfectos. Santos en el sentido que nosotros le llamamos santos como que perfectos, ¿no? No eran perfectos. Porque ya la entrada del pecado estaba dada por el pecado de Adán y Eva, y por lo tanto Abel y Caín nacieron pecadores. No es que uno era mejor que el otro, cuidado con eso. Los dos eran pecadores. Los dos llevaban la mancha del pecado en su corazón. Entonces, ¿cómo vemos esta situación? Ambos trabajos eran agradables, pero por la entrada del pecado los dos eran pecadores de nacimiento. Y el pecado que habitaba en ellos no lo hacía a uno mejor que al otro, ni al otro menos que al otro hermano. Y aquí vemos dos hermanos, posiblemente jóvenes, con responsabilidades, uno en el campo y otro en el rebaño. Entonces, eso es lo que vemos en los dos primeros versículos. ¿Qué pasa en el versículo 3 y el versículo 4? Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y ahí vamos a ir al paso, mis hermanos, porque estos versículos merecen ser observados con mucho cuidado. Denota que Adán y Eva, se nota, ¿verdad?, que Adán y Eva instruyeron a sus hijos a la reverencia a Dios, ¿verdad? Aunque ellos parece ser que reconocieron que habían pecado contra Dios. Recuerden que fueron destituidos del paraíso. Ahora viven fuera de todo borde del paraíso, pero siguen en esa comunión, ya no de la misma comunión que tuvieron antes, pero diferentes. Pero ellos aceptaron que tenían a su Dios y que debían seguir reverenciando a Dios y por lo menos presentarse delante de Dios con sus ofrendas. Y las ofrendas no eran simplemente un capricho de cualquier persona. Yo voy a traer ofrenda. La ofrenda en ese contexto significaba venir delante de Dios reconociendo mis pecados, pero reconociendo que Él es un Dios grande, un Dios todopoderoso, y reconociendo mi reverencia ante Dios. Por eso traigo mi ofrenda. Mi ofrenda es el intermedio entre Dios y yo. Ese es el contexto del Antiguo Testamento, por lo menos en esta parte. Entonces aquí vemos que Adán y Eva instruyeron a sus hijos al temor de Dios. Y eso se ve representado en las ofrendas que ellos traen. Y el hecho de traer y presentar ofrendas a Jehová, entendemos que Caín y Abel iban a un lugar o a un altar para adorar a Dios. Se ve que había un altar, por lo menos, un lugar especial para venir y adorar a Dios y traer sus ofrendas. ¿Está bien, mi hermanita? Ok, muy bien. Siempre estamos al cuidado de todos ustedes. Cuando el pueblo viene a Dios, siempre trae un sacerdote de intermedio. Ustedes van a ver eso en todo el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo quiere que Dios perdone sus pecados, siempre traía sus ofrendas al sacerdote, que era el intermediario entre ellos y el pueblo. Entonces, podemos decir que Adán, ya viejo y maduro, asumió su labor de sacerdote de este pueblo de Dios. De seguro que Adán era el que estaba presente también en ese momento, y Eva también, sino que la Biblia no lo relata con detalles. Pero mis hermanos, Adán, Eva, Caín y Abel eran en ese momento no solo un hogar, sino también el pueblo escogido por Dios. No solo era una familia, era un pueblo ya escogido por Dios. Adán, Eva, Caín y Abel. Y Dios está presente porque ellos venían trayendo ofrendas a Dios. Por eso vemos que la familia traía ofrendas y las presentaba al Señor. Adán y Eva
después de ser expulsados, creyeron en la promesa de Dios acerca de la simiente, y es por eso que instruyeron a sus hijos en el camino del temor a Dios. Caín y Abel estaban incluidos en el pacto adánico, el pacto que Dios había hecho con Adán. Estaban incluidos como santos, no santos en el sentido de perfectos, sino santos apartados por Dios. Eran pueblo de Dios. Eran familia ellos, pero a la misma vez eran pueblo de Dios. Mas no eran salvos, ojo, no eran salvos, pero sí eran santos, apartados por Dios. Y esa es una gran enseñanza, mis hermanos, acerca del pacto de Dios con su pueblo. Nuestra responsabilidad como padres cristianos es instruir y guiar, ¿verdad?, a nuestros hijos a la comunión y al temor de Dios, desde temprana edad. Yo les exhorto a que ustedes hagan eso. Desde temprana edad, inculquen a sus hijos esa enseñanza, ¿verdad? Esa comunión con Dios, esa enseñanza acerca de que Dios es el único que puede guiar sus vidas. Ellos están en la umbrela del nuevo pacto. Caín y Abel estaban en la umbrela del pacto de Dios. Y estos hermanos, ¿qué hacen? Traen esa ofrenda, como representando que también le pertenecen a Dios. Ellos están en la umbrela del pacto y del nuevo pacto. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en Jesucristo, y en su tiempo tendrán ellos oportunidad. Por eso que nosotros vivimos en un tiempo donde la única salvación es a través de Cristo. Y es individual, claro que es individual. Pero nuestros hijos, dice la palabra, son diferentes a los hijos de los paganos y de los impíos. Hablo de los hijos de padres creyentes. Sí, pero pastor, es que mi hijo está igualito que los hijos de los paganos. Bueno, esa es responsabilidad. Tú le inculcas, tú sigues la enseñanza, sigues orando a Dios por él, ya Dios hará la obra. Y si ellos nunca vienen al Señor, ellos son responsables de haber violado el pacto de Dios. Son responsables. No nosotros, mientras usted haya hecho las cosas como Dios le manda. Pero en fin, eso del tema del pacto será para otro día. Aquí lo que queremos ver y queremos entender en esta mañana es que estos hermanos trajeron cada uno su propia ofrenda. ¿Y qué vemos que trajo Caín como ofrenda? ¿Qué trajo Caín? Trajo apio, ¿verdad? ¿Qué más se ve en la figura? Watermelon, ¿verdad? Se ve. Trajo todos los frutos y todos los vegetales que él había producido como cosecha de su trabajo en el campo. Trajo viandas también, ñame, yuca, ¿verdad? Todas esas cosas. Bueno, todo lo que él trajo de la tierra se lo trajo al Señor. ¿Y qué trajo Abel? Trajo los primogénitos de las ovejas. Y como dice, con su grasa, quiere decir, eran gorditos. Eran gorditas los primogénitos que traía Abel. Y Abel presenta las ovejas que nacieron primero, de lo más gordo de ellas. ¿Qué quiere decir eso? De lo mejor. De lo mejor. El lenguaje bíblico nos hace ver la diferencia de las ofrendas. Porque esta reverencia se puede resumir en la obra. ¿Qué es reverencia a final de cuentas? Es la obra que nace de mi corazón. Por eso la pregunta fue al principio: ¿cómo hemos venido hoy delante de la presencia de Dios? Hemos venido porque alguien nos obligó a venir. Ay, es que ya, para que no me siga molestando, ya le voy a hacer caso, vamos ya. Otro por ahí, bueno, voy a ir para que el pastor no se enoje. Otro, voy a ir, aunque no tengo ganas, pero voy. Bueno, gracias a Dios que está aquí. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaste a la presencia de Dios? ¿Cómo has llegado a la presencia de Dios? Y aquí la reverencia, el venir con la ofrenda, ¿verdad?, representa que hay un corazón agradecido. En el caso de Abel, hay un corazón agradecido porque entrega lo mejor de lo que tiene para Dios. Entrega lo mejor que tiene para Dios. Pero no podemos quedarnos solo en las ofrendas, ya que el verdadero evangelio de salvación y transformación no tiene su origen en las obras, como dijimos ayer, ¿verdad?, en el retiro, sino más bien tiene su origen y tiene su fundamento en el corazón del creyente.
¿Cuál es nuestro corazón esta mañana que hemos venido a la presencia de Dios? Eso debe llamarnos la atención, porque no es la ofrenda, sino porque acá hay algo importante, mi hermano. Si pones por favor el 3 y el 4. Miren lo que dice la palabra. Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué sigue? Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. ¿Dice eso? Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. O miró Dios con agrado la ofrenda y a Abel. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ese es el orden. Porque aquí no se trata de la calidad de la ofrenda o la cantidad de la ofrenda. Se trata del corazón del que viene a ofrendar. Y qué interesante que dice: y miró Jehová con agrado a Abel, su corazón, su vida, su actitud, su reverencia, su forma de venir delante de Dios, y luego vio su ofrenda. Y la ofrenda va de acuerdo a lo que tenía Abel en su corazón para Dios. Denle un aplauso al Señor si tiene ganas de aplaudir al Señor. Eso nos debe llamar la atención en esta mañana. Porque no es la ofrenda en sí, sino la actitud del corazón, no solamente de Abel, sino de Caín. Porque ¿qué dice el siguiente versículo, mi hermano? O no, el anterior era el anterior. Póngame el anterior. Dice el 3 y 4, perdón, 3 y 4, que sí, ese. Trajo una ofrenda. Ok, el que sigue entonces, perdóname, mi hermano. Muy bien. ¿Y qué sigue con Caín? Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Y qué más sigue? Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Para que vean que Dios no va a cambiar su forma de vernos a nosotros. Nosotros podemos ver la vida diferente o podemos imaginarnos muchas cosas, pero Dios tiene establecido un orden. Y para el orden de Dios es desde el corazón. Miró con desagrado, no le gustó en absoluto la actitud de Caín. Y Dios hubiera dicho lo mismo si Caín no hubiera traído nada. Porque no se trata de la ofrenda. La ofrenda solo representa lo que hay en mi corazón. Por eso que hablando de ofrendas, al final, siempre que tenemos el culto, no se trata, aquí nosotros hemos tenido mucho cuidado en no categorizar que el que da más es porque ama más al Señor, o el que da menos es porque no ama al Señor. Eso es un problema de cada uno, personal con Dios. Aquí lo único que decimos: vengamos con un corazón agradecido. Agradecido al Señor. Y ya lo otro depende de lo que usted haga con el Señor. Mis hermanos, mis hermanas, Caín y Abel presentaron sus ofrendas. Por eso digo, note lo que dice estos versículos que están ahora en este momento. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios miró con agrado a Abel y después menciona a la ofrenda de Abel. Y luego dice, no miró con agrado o miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Aquí queda demostrado que Dios, en primer lugar, no se sorprende por la ofrenda, ni la cantidad, ni la calidad de la ofrenda, sino lo que hay en el corazón de los que traen la ofrenda. Por eso miró con agrado a Abel. Porque no miró en realidad, en primer lugar, el primogénito gordo y sabroso. Porque qué rico de verdad ese olor. ¿Ustedes han sentido ese olor cuando usted pone la carne a la parrilla con grasa? ¿Cómo sale ese olorcito, verdad? Oiga, Dios, ese olor que Dios recibe, ¿verdad? En las ofrendas, qué sabroso. Bueno, no sé, yo soy peruano, soy carnívoro, no sé, alguno de ustedes, ¿verdad? Pero huele rico, ¿no? ¡Wow! Pero ¿saben qué, mis hermanos? Muchas veces la apariencia externa, ojo, muchas veces la apariencia externa no siempre refleja las motivaciones internas. Cuidado con eso.
Pero Dios ve todo. Dios lo ve todo. Y las hermanas que están en esta iglesia también lo ven todo. Porque ustedes tienen la capacidad de ver más allá que los varones. Pero Dios ve más allá de ustedes. Dios lo ve todo. A Dios no se le escapa nada. Y este pasaje nos presenta ese orden en que Dios ve el corazón, la motivación, lo que hay internamente. Lo que manifestamos externamente dependerá de lo que reside en lo interno de nuestros corazones. Y eso va en todo. Tu actitud y mi actitud en esta iglesia externa va a reflejar lo que hay en tu corazón interno. ¿Y sabe cuándo acertamos nosotros? A través de las conductas, y sobre todo las conductas incorrectas en este lugar. Nadie que tenga un corazón compasivo, misericordioso, va a venir aquí a estar dañando la integridad de los demás hermanos. Por supuesto que no. Por eso que tengamos mucho cuidado en qué es lo que está viendo Dios en esta mañana y cómo tú te estás presentando delante de Él, o cómo estamos presentándonos delante de Él. Lo que manifestamos externamente dependerá de lo que reside internamente. Así lo entendió Abel. Y Abel ha quedado registrado para siempre en el libro de Hebreos 11:4. ¿Qué dice el libro de Hebreos 11:4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es interesante porque dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. No dice, porque tenía los primogénitos gordos, es que Abel presentó el mayor excelente sacrificio. No. ¿Qué dice? Por la fe. Por eso la pregunta era al principio, ¿cómo está tu fe al presentarte delante de Dios? ¿O a qué le llamamos fe cuando venimos delante de Dios? Porque aquí necesitamos fe. Fe significan varias cosas. Ojo, en la Biblia también significan varias cosas. Pero ¿qué significa aquí? Por la fe Abel ofreció a Dios. Por la fe. ¿Qué significa eso? Y eso es algo fundamental en este pasaje. Porque viendo esa unidad orgánica de la Biblia que siempre hablamos en esta iglesia, Génesis y Hebreo nos hacen ver que Abel ofreció esa ofrenda de esa manera porque lo hizo con fe. ¿Qué significa para usted venir esta mañana, presentarse delante de Dios con fe? ¿Qué significa para usted acercarse con sus ofrendas esta mañana con fe? ¿Sabe lo que significa? Significa que usted entra por esta puerta confiado de que aún no siendo perfecto, aún habiendo sido infiel a Dios, usted viene con humildad, arrepentido, confiado en que el poder de la obra de Jesucristo ya lo ha librado de la condenación del pecado. Y se presenta delante de Dios porque está arrepentido de sus pecados. Se siente indigno delante de Dios. Pero como Cristo ya hizo la obra y lo ha librado de la condenación del pecado, por eso Romanos dice que somos libres de todo pecado por la obra de Jesucristo. Y es por eso que estamos aquí. Porque si no fuera por Cristo, miren mis hermanos, yo les he dicho varias veces, esto se hubiera incendiado. Y lo que nos va a costar pagar este lugar, porque no es nuestro. Es que decíamos, Señor, yo quiero que tu presencia esté delante de mí. ¿Está Cristo en tu corazón primero? Porque si Cristo no está en tu vida, mi hermano, la presencia de Dios te va a achicharrar. O se va a abrir un hueco allí, como ocurrió en el Antiguo Testamento, y te va, pero bien para abajo. ¿De qué presencia hablamos si Cristo no está en nosotros? Por eso es que esta mañana nosotros entendemos, hemos venido por esta puerta con fe. ¿Qué quiere decir con fe? Reconociendo, arrepentido, que aún no siendo perfecto, que aún habiendo cometido algo contra Dios, yo vengo confiado que mi Cristo hizo la obra, pero vengo arrepentido también a pedir perdón a Dios y a pararme delante de su presencia para que yo siga adelante, porque Él quiere que yo siga adelante. Denle un aplauso al Señor.
Y eso no es gracia barata. Ojo, porque otra vez, una de las cosas en la que la teología reformada es criticada es porque se habla mucho de la gracia. Le estamos dando mucha licencia a los hermanos para que pequen. Bueno, si usted lo interpreta así, está equivocado, porque eso no es lo que dice la Biblia. Una cosa es la gracia de Dios, otra cosa es reconocernos que somos pecadores. Pero seguimos adelante. Venir con fe es venir con humildad. Todos los domingos, cada vez que nos presentemos aquí, vengamos con humildad. Ese venir con fe. ¿Quién es más que otro? Dele gracias a Dios que tenemos comida, ropa y tenemos hasta para pagar la gasolina que está tan cara. Que hay familias que no tienen. No tienen, están vendiendo su carro, no pueden transportarse. Ahora están yendo en bus o en otros medios de transporte porque no les alcanza para pagar la gasolina. ¿Y somos mejores que ellos? No. Es la gracia de Dios. Y oramos por ellos también. Que el Señor también siga obrando en esas vidas. Mis hermanos, esto no es para meter miedo. La cosa se pone peor. Por eso que tenemos que estar más afianzados en el verdadero evangelio. Para poder vivir seguro de que Cristo murió en la cruz del Calvario y que pase lo que pase, Él estará conmigo, gloria a Dios. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Por eso, no se trata de meter miedo a la gente, se trata de la realidad. Disfrute lo que tiene en este momento. Vienen tiempos de escasez. Y yo no soy profeta, pero puedo ver claramente cómo el mundo cada vez se aparta más y más de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, todos venimos a la iglesia, como digo, venir con humildad. Eso es venir con fe, venir con humildad, con arrepentimiento y sin pretensiones de creernos mejores que otros. Sin pretensiones. Aceptar que somos inmerecedores del favor de Dios. Somos inmerecedores del favor de Dios, de su gracia, inclusive de su perdón. Somos inmerecedores. Y eso nos permitirá, ¿sabe qué? Venir con fe verdadera delante de Dios. Y Dios se agradará de ti y de tu ofrenda. Y no necesariamente de una ofrenda que es en forma económica que hacemos, pero tu ofrenda de dar tu servicio al Señor en este lugar. De servir al Señor, de amar al hermano. Ya el solo amar al hermano ya es una ofrenda agradable a Dios. Ser humilde con el hermano ya es una ofrenda agradable a Dios. Eso es lo que necesitamos entender como pueblo de Dios. Todos venimos a la iglesia sabiendo que seguimos en proceso de santificación. O sea, en necesidad de seguir siendo transformados. Y si su fe es verdadera, y si nuestra fe es verdadera, seamos humildes, dejémonos transformar, llenémonos del Espíritu Santo como dijimos ayer. Cuando Abel se acercó con la fe, entendiendo, ¿verdad? Dice la palabra que Abel ofreció, por la fe, Abel ofreció a Dios. ¿Y qué entendemos por eso? Entendemos claramente que lo hizo con actitud humilde. Vamos a imaginarnos cómo viene Abel al lugar de la ofrenda, al lugar de sacrificio. ¿Cómo viene Abel? Dice que viene con fe, ¿verdad? Dice que viene con fe, ¿verdad? Dice de esta manera, que viene con fe. Entonces, ¿de qué manera viene Abel? Viene con actitud humilde, en primer lugar. Ojo, porque si vino con fe, vino de esa manera. Abel se presenta con una actitud humilde. Abel se presenta reconociendo que él no merecía nada de Dios. Y cuando Hebreos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, quería decir que Abel entendía que no tenía nada que darle a Dios de sí mismo, porque las ovejas gordas y primogénitas no la parió él, son creación de Dios. Entonces, ¿de qué me voy a jactar de lo que le traigo al Señor si solo le traigo lo muy poco comparado a lo mucho que Él me da? Entonces, por eso, ese es venir con fe.
entendiendo mi posición delante de Dios. ¿Cómo voy a venir al Señor? Señor, aquí está, toma. Pero acuérdate, me tienes que bendecir, arreglar el problemita que tengo. ¿Qué actitud? Es esa actitud de humildad. Es eso de un Dios imaginario que nos imaginamos en la cabeza. No, es que Dios no necesita nada de esas cosas. Él ha dejado la ofrenda como una acción de gracias que sale de nuestro corazón. Y por supuesto, vamos a hablar claro, por supuesto, este lugar requiere una inversión económica. ¿Y cómo se sostienen las iglesias? A través de las ofrendas. Aquí tratamos de ser transparentes con respecto a las ofrendas. Si usted es miembro de la iglesia, usted tiene derecho a saber qué se está haciendo con el dinero en esta iglesia. Aquí tenemos un tesorero, aquí tenemos un concilio. Usted puede, es más, yo no me meto en cosas de dinero en esta iglesia. Pero los hermanos están entendidos. Los del concilio saben claramente qué se hace y qué no se hace con el dinero. Y usted tiene derecho. Por ser parte, miembro, si ha hecho membresía, si es miembro de este lugar, usted tiene derecho a saber qué es lo que ocurre. Y lo hacemos porque queremos ser transparentes con eso. La iglesia que se va, el santuario que se va a construir no es el mío y el de mi esposa Trini, no es del pastor, es de la iglesia. Y si estamos en esta generación, duraremos hasta que el Señor nos lleve. Y si no, seguirán nuestros hijos, nuestros nietos o los vecinos, pero la iglesia continuará. Amén. Y yo no tengo que ver absolutamente nada con esa propiedad. Absolutamente nada. Por eso tengamos cuidado a qué lugares le llamamos iglesia de Cristo. Tengamos cuidado, porque muchas son iglesias del pastor, pero no de Cristo. Y si el pastor es un hombre honesto, humilde, y él ha puesto todo, y él entiende que nada es de él, gloria a Dios. Es un buen lugar. Pero tengamos mucho cuidado con eso. Mis hermanos, vamos a avanzar porque hemos hablado mucho de Abel y no hemos hablado de Caín. Entonces Abel, ¿qué vemos en Abel? Abel presenta un excelente sacrificio a Dios porque él reconoce que es un pecador. Pero es un pecador agradecido de la gracia inmerecida de Dios para su vida. Eso es actuar por fe, creyendo y confiando quién es Dios y reconociendo quiénes somos nosotros. Y ahora vamos a Caín. Vamos a darle palo a Caín ahora. Vamos a ver. Y si Caín no adoró a Dios con fe, ¿qué quiere decir que Caín no adoró a Dios con fe? Todo lo contrario que hemos hablado de Abel. ¿No es cierto? No vino con humildad, vino con una actitud de orgullo, como que, pues te voy a dar, o como que te doy para que de repente me reconozcas, Señor. Y en fin, Caín no adoró a Dios con fe. Quiere decir que él estaba confiado en sí mismo. Confiaba orgullosamente en su ofrenda y en lo que presentó externamente. Pero se equivocó. Y claramente la Biblia dice que Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Lo dice Dios. Se equivocó porque Dios vio lo que había en su corazón. Dios vio lo que había en el corazón de Caín. ¿Qué dice el verso 5b, mi hermano? El 5. Pero no miró, dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y después dice que se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Ahí podemos ver claramente. O sea, yo traigo mi ofrenda y a ti te gusta la de mi hermano. No. Aquí arreglo yo este problema. Esa es la actitud de Caín. Porque él creía que la de él era mejor. Él venía con un esfuerzo propio. Él cree que merece todo de Dios. Reconocimiento, exclusividad. Reconocimiento, exclusividad y muchas otras cosas más. Esa era la actitud de Caín. Por eso que la actitud se ve reflejada en lo que él hace con su hermano. ¿Y qué dice la palabra? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín estaba enojado, súper enojado. Caín estaba tan enojado con Abel, pero realmente con quien Caín estaba enojado no era con Abel, era con Dios. Es tremendo. Caín no estaba enojado en realidad con su hermano.
estaba enojado con Dios. Y la Biblia dice que Dios no se agradó de él y su ofrenda. Dios no se agrada si nosotros confiamos que vamos a ganar su favor por nuestras ofrendas. Y mientras seguimos con un corazón rebelde, desobediente, que ofende a Dios, menos todavía. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Eso no es el problema. Pero a Dios no engañamos. A Dios no podemos engañar. Además, desde que el pecado habita en nosotros, no hay nada agradable en nosotros para Dios. Nada agradable en nosotros para Dios. Porque el pecado habita en nosotros. A menos que usted me diga que ya es un hombre sinless, sin pecado. Lo dudo. Como dijo una hermanita, pastor, ore por mí. Le digo, pero mi hermana, tenemos un grupo que también ora. No ore usted porque usted está más cerca de Dios. ¿Más cerca? Oren por mí, mis hermanos. Además, como digo, Dios nos ve santos a través del cristal que es Jesucristo. Yo puedo ver este papel bien, ahora no veo nada, pero veo bien a través de este cristal. Y Dios nos ve santos, porque el cristal que Él usa se llama Jesucristo. En la cruz del Calvario, el que ha obrado y ha pagado por tus pecados y te ha librado de toda condenación, y ahora tienes perdón, gracia y vida eterna. Mis hermanos, somos agradables a Dios únicamente por fe en los méritos de Cristo. Romanos 3:24, mi hermano. El 24 al 26. Esto es nuestro certificado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Ojo, ha pasado por alto nuestros pecados en su paciencia, los pecados pasados. Ya no hay pecados pasados. Siga adelante en Cristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Ya somos justos. Él nos ha justificado y Él quiere ser justo. No debemos nada. Ya nos han declarado inocentes. En la corte celestial, cuando aceptamos a Jesucristo, nos declararon inocentes de toda culpa. Somos ahora salvos en el Señor. Mis hermanos, es por medio de Jesucristo que podemos esta mañana presentar alabanza, como hemos presentado, oraciones, nuestro servicio y nuestras ofrendas. Y vamos a terminar con los versículos 6 y 7. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás con él. Y como dice Nueva Versión Internacional, ¿qué dice Nueva Versión Internacional? Claramente dice, sobre todo el versículo 7 dice, por si haces lo malo, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El Señor nos dice que podemos dominar la esclavitud del pecado. Y sabemos que no lo podemos dominar solos por nuestra propia cuenta, con la ayuda del Espíritu Santo. Mis hermanos, note que es Dios quien viene a Caín. Dios viene a Caín. Dios busca a Caín, porque sabía que él estaba en pecado. ¿Acaso Dios no nos busca cuando hemos cometido un pecado en privado? ¿Usted cree que sí? Nadie nos ha visto, ¿verdad? Nadie nos ha visto. Por lo menos los que nos conocen. Pero Dios sí nos ha visto. Y usted sabe que Dios lo está buscando, porque usted se siente en ese momento
perdóname mi hermano, nos sentimos como un criminal. Saltando, ¿verdad? Ojalá que no me... Uy, mi teléfono. ¿Qué? Así, no sé, o soy yo nada más. Cuando cometemos un pecado que nadie nos ha visto, nos sentimos más culpables. Porque estamos como David esforzándonos a ocultar el pecado. Y para ocultar usamos diferentes artimañas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nos sentimos de esa manera. Y por eso que Dios lo confronta. Y sentimos en ese momento que Dios nos está confrontando. Dios nos está confrontando. Y el verso 5 nos dice que Caín se ensañó de gran manera y decayó su semblante. Y la Biblia dice que Dios no se agradó de él y se ofrenda al principio, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Dios no se agrada si nosotros confiamos que vamos a ganar su favor. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Pero aquí el asunto es que cuando Eva y Adán pecaron, Dios no los abandonó. Ya quitémonos esa idea, ¿verdad? De que porque hacemos algo malo, Dios se dio cuenta, no sabía qué hicimos y viene y ¡fua! Nos da un fuete, ¿verdad? Un castigo y una galleta, lo que ustedes quieran decir. Claro que Dios es justo, claro que Dios es disciplina, claro que Dios es santo, pero no podemos vivir todos los días pensando que si yo no logro ser perfecto, ya estoy otra vez en el hueco. Ya perdí todo lo que había ganado con Cristo. Cuidado, eso nos vuelve legalistas. Ven en arrepentimiento. Si en verdad te dolió tu pecado, ven, arrepiéntete y el Señor te dará perdón. Y si fue un arrepentimiento sincero, te aseguro que no lo vas a volver a cometer. Aunque nuestras esposas no nos creen, ¿verdad? Pero te aseguro que no vamos a volver a cometer. Mis hermanos, es que la vida nuestra es tan complicada porque el pecado habita en nosotros. Y entonces, si Adán y Eva pecaron, Dios no los abandonó, sino más bien salió a buscarlos. Ese es el Dios de gracia que sale a buscar al pecador perdido. Aquí hubo un testimonio una vez. Una persona dijo: es que tantas cosas malas que me están pasando, yo ya no puedo seguir a ese Dios que me han enseñado. Voy a abandonar a ese Dios. Me voy a ir al mundo mejor, porque ¿para qué? Se fue al mundo, se encontró con una amiga del pasado, se enamoraron y él ya no quiso volver a la iglesia, ni al Señor, ni a nada. Él no quería saber absolutamente nada con la iglesia. Pero ¿qué le dijo la novia? Yo te acepto como novia, pero si vamos a la iglesia, porque yo soy cristiana. Obra de Dios. Dios no nos abandona, mis hermanos. Si realmente somos de Él, Él nunca nos va a abandonar. Ese es el Dios de gracia que sale a buscar al pecador perdido. Dios le enseña a Caín lo que es el arrepentimiento. Dios le enseña a Caín lo que es el arrepentimiento. Dios le está diciendo: arrepiéntete, cabezón, y todo va a estar bien. Eso es lo que le está diciendo el Señor: arrepiéntete. Pero Caín no hizo caso de lo que Dios le dijo. Nueva Versión Internacional traduce las palabras de Jehová a Caín de esta manera: pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, le dice Dios. Estoy aquí yo para ayudarte a dominar ese pecado. Dios quería transformar la vida de Caín. Hacer el mal en Caín era que no se acercaba a Dios con fe, porque confiaba en sí mismo. Caín confiaba en sí mismo todo el tiempo. Eso indica que toda su vida solo era una religión externa. Solo era una religión externa, pero un corazón duro, opuesto a la ofrenda, con fe y humildad, representando no solo su reverencia a Dios, sino también un corazón de arrepentimiento con sus pecados. Mis hermanos, después que Dios le advierte a Caín y le enseña lo que es arrepentimiento, él tuvo la oportunidad de confesar y arrepentirse de su pecado y de su orgullo. Claro que sí. Pero por lo que hizo contra su hermano,
sabemos que no obedeció. ¿Estás el día de hoy oyendo la voz de Dios? ¿Realmente tu corazón te llama a la obediencia? Es Dios quien nos habla. Si haces el bien, ¿no serás enaltecido? Dios te va a enaltecer si haces el bien. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Vamos a caer más y más y más si desobedecemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué dice Primera de Pedro, mi hermano? Ya ustedes lo conocen. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está loco por devorarnos. Todos los días el diablo nos quiere devorar. Y todos los días nuestro corazón nos quiere traicionar. Cuidado, que cuando hablamos de corazón, no estamos hablando de ese corazón de romanticismo. Porque ese corazón de romanticismo cambia mucho durante el día. Hoy mi corazón me da ganas de abrazar a mi esposa, de besar. Y más tarde el corazón me dice, no, estoy cansado, quiero dedicarme a otras cosas. Está hablando del ser transformado por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 3, 11, 12? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín. Interesante, ¿no? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué quiere decir justas? ¿Perfectas? No. ¿Qué es justificación? Justicia, justa. No porque era perfecto, sino porque justas, porque él vivía con una actitud de haber sido justificado por Dios mismo. Y como era justificado, entonces él andaba con fe, sabiendo que era indigno de todo favor de Dios. Vamos a concluir, mis hermanos. Abel dice que fue justo en su acción, porque lo hizo con fe, sabiendo que era indigno de entrar a la presencia de Dios, reconociendo sus pecados. Y Génesis nos enseña cómo el pecado tiene poder de esclavizar a la persona y cómo esa esclavitud afecta la vida en todas las áreas. Por eso que nosotros los padres, que somos realmente como Dios nos manda a los padres, somos sacerdotes de nuestro hogar. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Enseñemos a nuestros hijos que como padres tenemos una comunión con Dios. A mí me llena de orgullo ver a los padres cuando traen a sus hijos desde pequeños a la iglesia. Porque ese es obedecer el mandato de Dios. Ya cuando ellos sean adultos, ya tendrán sus propias decisiones. Pero ya esas cosas no deben a nosotros, digamos así, desesperarnos tanto. Porque mientras hemos obedecido de inculcarlo, ellos tendrán en su momento que asumir su responsabilidad delante de Dios. Usted siga aconsejando, pero es muy diferente cuando eran pequeños. Cuando eran pequeños tenían que venir con nosotros así no quieran. Pero ya de adultos se hace difícil, ¿verdad? ¿Por qué se hace difícil? Bueno, mírense ustedes mismos. ¿O somos todos obedientes a nuestros padres? Mis hermanos, enseñemos a nuestros hijos que como padres tenemos una comunión con Dios, que están bajo la gracia de Dios, que sigan siendo inculcados por los medios de gracia, como la lectura de las Escrituras, la oración, la iglesia, la educación bíblica, para que a su tiempo, de manera individual, ellos vengan a la gracia y reciban la salvación por fe en Jesucristo, y así entrar para siempre al reino de Dios. También es importante, mis hermanos, que inculquemos a nuestros hijos lo que es honrar a Dios y traer ofrendas agradables, no por la calidad o por la cantidad de ofrenda, sino con reverencia de un corazón agradecido. Eso va a dictar la calidad y la cantidad. Amén. Un corazón agradecido. Y Dios, mis hermanos, conociendo lo terrible que es el pecado en la vida de Caín, vino a Caín y le advirtió: detén tu vida de pecado, detén tu vida de odio, detén tu vida de coraje, deténlo, sacúdelo de tu vida. Si no te detienes,
Por el contrario, ¿qué va a pasar? Seguirás llenándote de odio, andarás atado al enojo como Caín, dice la palabra, ¿verdad? Como Caín. Mis hermanos, el pecado tenía esclavo a Caín. Y por eso fue desobediente. Y por eso fue orgulloso. Y por eso se llenó de ira. Y el pecado terminó convirtiéndolo en asesino. Cuidado. Cuidado que nos sorprende cuando un vecino que lo hemos conocido años, buena gente, tranquilo, paciente, bien nice, chévere, ¿verdad? De pronto sale la noticia que mató a su esposa y a sus hijos. Es que todos somos potenciales asesinos. ¿No sabía usted eso? ¿O no se ha visto el espejo cuando usted pierde el control? ¿O cuando ustedes las mujeres pierden el control? De pronto ocurre un poder en la cocina, vuelan las ollas, vuelan los platos, vuela todo. En esta iglesia no ocurre eso, ¿verdad? Mis hermanos, la única forma de librarse de la esclavitud del pecado es creer y confiar en la obra poderosa de Jesucristo. Ve con fe a Él. Confiesa tus pecados al Señor. Arrepiéntete y llénate del Espíritu Santo, como dijimos anoche. Lee las Escrituras. Ora. Y deja el celular a un lado. Yo sé que mandan bonitos mensajes en Facebook. Yo lo sé. Yo sé que los mensajes de WhatsApp son lindos. Pero mi hermano, nos estamos distrayendo mucho y estamos abandonando esto que es principal. Y si no te gusta tenerlo en libro, está en tu teléfono también. Pero lee, mi hermano. Lee las Escrituras. Ora y verás que esa libertad de Cristo que Él ha ganado por ti en la cruz será una realidad cada día en tu vida. Feliz Día de los Padres y feliz día para todos ustedes. Que la gloria de Dios nos acompañe en todo momento, mis hermanos.